quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer una escritura muy linda. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, qué tremendo esta versión como habla de clarito, ¿verdad? Tú ves las luchas que tenía José por dentro. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo lo iban a llamar? Emanuel, que significa. Yo les quiero contar una historia de una persona muy especial para mí. En el día 9 de febrero, un sábado 9 de febrero del 2002, estaba yo preparando una serie de enseñanzas que terminó convertida en un libro. La serie se llamaba De esclavo a hijo. Y en esa serie estaba preparando por primera vez unos mensajes de paternidad. Yo nunca le había hablado a la iglesia acerca de paternidad. Pero yo estaba seguro que Dios había reservado para ese tiempo algo bien especial. Y yo me senté en la oficina, en la casa que teníamos en ese entonces, y empecé a preparar la enseñanza. Y mientras estaba preparando la enseñanza de paternidad, donde Dios empezó a mostrarme cosas tremendas, por ejemplo, cómo vivimos en medio de una generación huérfana que no conoce lo que es un padre, que no, me llevó a Romanos 8:15, donde habla que Pablo hablando y diciendo que los creyentes no podemos disfrutar la vida espectacular que Dios tiene para nosotros porque no hemos aprendido a relacionarnos con Dios como papá. Y yo viendo todo esto, yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué nos cuesta tanto trabajo relacionarnos con Dios como papá? Y el Señor me dijo, porque la gente no sabe lo que es un papá. Porque estamos en medio de una generación donde los padres han dejado su casa. Uno de cada 3 hogares el papá no está. En los otros 2 hogares se calcula que los padres pasan 5 minutos de calidad con sus hijos. Y cuando yo empecé a ver todo esto, empecé a entender una estrategia que el enemigo tenía y era robarnos la capacidad de disfrutar a Dios como padre. Y entonces con todo esto en mi corazón e impactado por todos los jóvenes que había en la iglesia, y cada vez que yo viajaba veía tantos jóvenes sin papá, eso a mí me entró como una urgencia de que yo tenía que hablar de paternidad. Entonces me fui al cuarto a hablar con mi esposa. Y cuando voy a hablar con Jessie a contarle lo que el Señor me estaba mostrando, Jessie estaba hablando con una tía mía y yo les digo, ¿de qué hablan? Y mi tía Mari se voltea y me dice, de Lina Marcela, tu hija. Y ese día yo me enteré que tenía una hija de 15 años que yo no sabía que tenía. Una hija que había tenido, había engendrado en mi época de rockero en Barranquilla, haciendo desastres, y de una relación con una mujer que yo no conocía, que había estado con ella 20 minutos, más nunca la volví a ver. Y entonces de esa relación aparece una niña que ahora tenía 15 años. Ella siempre supo que tenía un papá, pero yo nunca supe que tenía una hija. Yo nunca estuve en su vida por 15 años. Te dirán, ¿y qué tiene que ver esto con Navidad? Ya se van a dar cuenta. Lina Marcela, escúcheme, Lina Marcela siempre supo que tenía un papá. El que no sabía que tenía una hija era yo. Pero ella siempre supo. Y ella, desde que ella era bebé, no, pero la mamá siempre trató de comunicarse con nosotros y nunca me encontraba. Un día les contaré los detalles. Llamaba a la casa. No sé ni cuántas veces trataron de ubicarme. Y no hubo manera de que Lina Marcela y su mamá pudieran llegar a mi vida, a la vida del papá de Lina Marcela. Entonces empezaron a pasar los años y Lina Marcela creció solita y fue algo bien tremendo. Yo recuerdo el primer día que la llamé. Miren qué tremendo. Ella estuvo 15 años ubicándome y no pudo llegar a mí. Y el primer día que yo me enteré y la llamé, ese día nos comunicamos por primera vez. O sea, por más que ella quiso acercarse a su papá, no pudo.
La única manera de relacionarse conmigo fue cuando su papá se acercó a ella. Y yo la llamé, me acuerdo ese miércoles, teníamos una reunión en la iglesia que pastoreaba en ese momento, y recuerdo cuando yo la llamé y atendió la mamá. Y entonces mi tía fue primero la que llamó y le dijo: Marta Lucía, aquí está el papá de Lina Marcela y quiero saber si Lina Marcela le gustaría hablar con su papá. Entonces ella fue a buscar a Lina Marcela y Lina Marcela no pasaba el teléfono y se demoraba y pasaban los minutos y decía: ¿por qué no pasa? Ella después me confesó que la razón que no pasaba era porque tenía terror. Ella me dijo: yo sentí una mezcla de mucha alegría y mucho miedo. Alegría porque después de 15 años por fin iba a encontrar a mi papá, y tenía miedo de que hablara contigo, me enamorara de ti y más nunca te volviera a ver por otros 15 o 20 años. Entonces tomó tiempo en pasar al teléfono, pasó al teléfono y yo le dije: hola, Lina Marcela, ¿cómo estás? Y este fue su saludo. Yo estoy bien, pero quiero decirle algo antes de que usted me diga cualquier cosa. Quiero que le quede claro que yo no quiero ni un peso suyo. Yo lo que quiero saber es si usted va a ser el papá que por 15 años yo he necesitado en mi vida. Y así comenzó mi historia con Lina Marcela, la que trató de buscarme por 15 años y en sus fuerzas y la fuerza de su mamá jamás pudo conectarse conmigo. Y a mí me tocó conectarme con ella. Y ahí comenzó la relación. Entonces, pon la siguiente foto con la negri, la otra. Ahí fue cuando se graduó, está con mi papá y mi mamá. Después se fue a vivir donde mi papá y mamá. La siguiente. Esa es una de mis fotos favoritas, claro, cuando no está estirada. La siguiente. La negri, mira cómo se había acordado. La negri, ella es un palillo, la negri predicando aquí. O sea, lo que Dios hizo fue tremendo. La siguiente. Con mis 3 nietas, Sofía Marí, Daniela Marí y Olivia Marí. O sea, yo quiero que veas, la vida de mi hija cambió el día que ella se encontró con su papá. Pero quiero que sepas, porque este es lo que quiero que quede claro en tu corazón, que por más que ella quiso acercarse a mí, nunca pudo. Fue a mí el que me tocó acercarse a ella. Y a partir de que comenzó esa relación, toda la vida de mi hija cambió. ¿Por qué les estoy narrando esto? Porque al igual que Lina Marcela, el ser humano en su corazón siempre ha sentido el deseo de acercarse a Dios. Desde los inicios, los orígenes de la humanidad, el ser humano ha tenido un vacío en su corazón y siempre ha sentido la necesidad de buscar ese ser o ese creador, ese ser supremo que llene el vacío de su corazón. El ser humano como que siempre ha sabido que hay un creador, que hay un ser supremo. Les traje una foto, ponme la foto de las civilizaciones adorando. Miren, desde el inicio de la civilización, los seres humanos siempre han adorado. Siempre han adorado porque siempre han sabido que hay algo más, que hay alguien más. Siempre hemos sabido que la tierra no salió de la nada. Y cuando tú combinas eso con el vacío que hay en el corazón del ser humano, el ser humano empieza a buscar maneras de conectarse con ese ser supremo. ¿Cuál es el problema? El problema es que al igual que Lina Marcela, por más que nosotros hemos intentado por generaciones, el ser humano jamás ha podido conectarse con Dios ni llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Lo hemos querido hacer. Hemos inventado religiones, hemos inventado sistemas de creencias con normas, con reglas, con misticismo, con rituales, con tal de sentir que nos estamos acercando a Él. Hemos inventado sistemas religiosos moralistas, le hemos puesto al hombre la carga de acercarse a Dios, de agradar a Dios, de complacer a Dios. Le hemos hecho creer al ser humano que si se porta bien puede acercarse a Dios, de que si se porta bien el día que muera va a estar con ese ser supremo. Y el hecho es que hemos metido a la humanidad en una carrera desenfrenada por tratar de alcanzar a Dios y de llenar los vacíos que siente en su corazón, cuando la Biblia claramente dice en Romanos 3:23
que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, la Biblia enseña que es imposible que el hombre llegue a Dios por sus propios medios. Nuestro pecado y nuestra imperfección nos impide acercarnos a Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. El pecado y la imperfección del ser humano le impiden relacionarse con Dios, porque la Biblia dice que Dios es un Dios santo y que nosotros no podemos tener relación con Él a menos que nosotros no seamos perfectos, y no existe ningún ser humano perfecto. Todos hemos pecado, pero seguimos engañándonos, y en las religiones le ponemos categoría a los pecados, y le ponemos categoría no solo a los pecados sino a las cosas buenas, porque entonces, como dicen por ahí, no hay muerto malo ni novia fea. Yo no he conocido, yo no he ido a ningún entierro donde hablen mal del muerto. Ni he ido a una boda donde entre la novia y digan, ¿verdad que está fea la novia, chico? Todas las novias cuando entran son lindas y toda la gente cuando se muere es buena. Eso es una manifestación de la incertidumbre que tiene el ser humano con respecto a su eternidad y a su relación con el Creador. Entonces empezamos a poner categorías de que este es más bueno que este, y lo que hacemos es categorizar de acuerdo a la moral del ser humano. Es verdad que hay gente que es más moral que otras. Es verdad que hay gente que es más generosa que otra. El problema es que nuestra capacidad de llegar a Dios no está definida por los niveles de bondad o de moralidad o de generosidad del ser humano. O sea, Dios no te compara con otro ser humano para que tú puedas estar con Él. Entonces tenemos todas estas religiones, estos rituales, y quiero decirte algo: ningún sistema o ritual religioso, yo quiero que esto quede bien claro, ningún sistema o ritual religioso tiene la capacidad de quitar el pecado que nos separa de Dios. No hay nada, nada. No me acuerdo si era Isaías el que decía que por más que se lavara con hisopo, él seguía, dice, sigo sucio. Y nosotros estamos engañando a la gente, haciéndoles creer que si hacen cosas buenas, emparejan las malas. Y ningún ritual humano, religioso, místico, puede quitarnos el pecado que nos separa de Dios. Jamás el ser humano podrá llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Tampoco escuche esto, tampoco ningún ritual religioso tiene la capacidad de darnos la plenitud y alegría que solo podemos encontrar en una relación personal con Él. Es muy importante, no hay bondad del hombre, no hay moral, no hay buenas obras, no hay generosidad, no hay diezmo, no hay dinero, no hay pacto, no hay $1,000, ni $10,000, ni $1,000,000 que se lo deja a la iglesia, al Papa, a la Madre Teresa de Calcuta, al pastor, a la asociación de Billy Graham. No hay oración, no hay ayuno, no hay manda, no hay estampita, no hay collar, no hay nada, no existe ningún ritual que te pueda acercar a Dios, ni que pueda darte la llenura y la plenitud que tu corazón tanto anhela. Y Lina Marcela trató mucho. Y yo recuerdo el primer día que nos vimos, porque hablábamos por teléfono. En ese tiempo no había WhatsApp. Eran $800 mensuales de teléfono. Telecom, puro Telecom, Fabi. Y yo me acuerdo llamando por Telecom a Lina Marcela. Y entonces, un agravante, Jessy no podía tener hijos. Y habíamos perdido 2 bebés. Cuando nos enteramos de Lina Marcela, Jessy queda embarazada del tercer bebé. Y nosotros empezamos a celebrar. ¡Qué bueno, qué bueno! Y a los 2 meses lo perdió. Días antes de viajar a conocer a Lina Marcela, tuvimos que posponer el viaje. Y me acuerdo que Jessy quedó llorando. Quiero decirles algo. Esto que les voy a contar ahora es lo más grande que mi esposa ha hecho por mí. Esa mujer llegó llorando, no pudiendo tener hijos genéticamente. Y me dijo, a mí Dios me prometió que me iba a dar hijos. Y si no me los va a dar a mí, tal vez Lina Marcela es la hija que Él tiene para mí. Y yo decido abrazarla y recibirla en mi corazón. Me dijo, quiero pedirte permiso. Ahora que vayamos, como nunca hemos estado en ningún cumpleaños de ella, quiero saber si me autoriza a comprarle 15 regalos, uno por cada cumpleaños que no estuvimos con ella. Y en vez de resentirse porque no podía tener hijos, que apareció una niña que no era niña, era una mujer. Y recuerdo que nos fuimos a Barranquilla. Oye, están ustedes como si viendo una novela, están así. Oye, que Netflix están binge watching Casa de Papel. Higiénico. Casa de Papel higiénico. Y recuerdo que fuimos a Barranquilla
y quedamos en vernos en la terminal de transporte. Y en ese tiempo no había celular, era cámara. Y Jesse con la cámara atrás de mí. Y Jesse me dijo, un muñeco que le habían regalado, un peluche, que era el peluche especial para el bebé que acaba de perder. Me dijo, este es el primero que le quiero dar. Quiero que se lo des tú en la terminal de transporte. Y yo con mi peluche y Jesse con la cámara. Y recuerdo que yo no la encontraba. Y cuando de pronto estoy en medio de la terminal de transporte y escucho a alguien que me dice por detrás, ¿estás buscando a alguien? Y cuando yo me volteo así y la veo aquí, a la Negri, aquí. Y se me tira esa niña llorando. Y yo llora. Y cuando volteo así, Jesse no había filmado nada con la cámara abajo así. No filmó. Y ahí comenzó algo tremendo. Yo viajaba a Barranquilla casi que mensualmente. Y aunque yo no podía reponerle jamás esos 15 años, empecé a tratar de vivir cosas que no habíamos vivido. Entonces yo la iba y la acostaba. Y le leía cuentos de princesa aunque tenía 15 años. Le celebramos en vez del quinceañero el 16añero. Y recuerdo que bailé una canción de Carlos Vives con ella. Déjame entrar en tu mirada. La vida de esa mujer cambió dramáticamente. Ella sí es el título de la conferencia que mi esposa hizo años atrás, de mendiga a princesa. Hay algo que sucede cuando te encuentras con el Padre. Pero quiero que sepas que no hay nada que podamos hacer para llegar a Él. Él tuvo que tomar la decisión de bajar y acercarse, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y vino a cambiar nuestra vida para siempre. Mira, Dios, amén. Dios ama tanto a la humanidad. Oye esto, Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Y anhelaba y anhela tanto tener una relación contigo, que se vistió de humanidad y se acercó a nosotros. Y así como a mí me tocó dar el paso de llamar a mi hija cuando me enteré, y me tocó dar el paso de viajar para verla, y me tocó dar el paso de meterme en su vida, Dios tomó el paso de pegarnos una llamadita. Quiero decirte que si tú conoces de Jesús, no es porque tú buscaste a Jesús, es porque Jesús te buscó a ti. Quiero que sepa que te estaba guiñando el ojo y te estaba seduciendo. Quiero que sepa que te estaba haciendo ojito y te estaba tirando besitos. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Quiero que sepas que eso rico que sientes por dentro, eso lo puso Él allá adentro. Eso no nació en tu corazón. O sea, Él te estaba coqueteando, Él te estaba seduciendo, porque Él es un romántico espectacular. Él fue el que llamó, Él fue el que bajó, Él fue el que nació, Él fue el que dejó el trono de gloria y nació un cuerpo de carne. Él fue el que dejó ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, y tomó la forma de un hombre. Y no solo eso, siendo hombre se hizo como un siervo. No solo eso, siendo siervo lavó los pies. No solo eso, siendo el que lavó los pies, fue una cruz y murió por nosotros. Él tomó la decisión, fue iniciativa de Él, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo quiero que tú entiendas que ese que nació hace 2000 años es Dios con nosotros. No era un profeta, no era un líder religioso. La diferencia entre Jesús y los líderes religiosos no está en el tema, pero me acordé de algo que enseñé hace años. Todos los líderes religiosos, todos te dicen: yo conozco el camino. Jesús fue el único que dijo: yo soy el camino. ¿Sabes cómo es el asunto? Los líderes te dicen: no, yo conozco la verdad. Jesús dijo: no, yo no conozco la verdad, yo soy la verdad. Emmanuel, estamos celebrando hoy que como nosotros no podíamos hacer nada para llegar a Dios, Dios se despojó de su divinidad, decidió nacer como un ser humano y venir a vivir en medio nuestro, porque Él es Emmanuel. Di conmigo: Dios con nosotros. Mira qué tremendo. Mira cómo dice Juan capítulo 1 versículo 1. Dice: en el principio la palabra, yo puse ahí Jesús. ¿Puedes ayudarme, María Ángel, please? Juan 1:1. Es que como el computador es tan grande ya no la veo.
Yo siento que le estoy hablando al hombre invisible o a la mujer invisible allá atrás. Por fe, ahí está el dedito, mira. Muestra el dedito, mire todo para atrás, ahí está el dedito de María Ángel. Ahí está, aunque no la vemos. Ok. Dice, en el principio la palabra, de la Nueva Traducción Viviente, Jesús ya existía. La palabra, Jesús, estaba con Dios. Y la palabra, que es Jesús, era Dios. Y en el 14 dice, entonces la palabra Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Por eso es que el ángel dijo que lo llamarían Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiero que esta frase se te grabe en el corazón. Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y ser parte de nuestra vida. Quiero que escuche eso. Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, a ti, y ser parte de tu vida. Yo no sé si eso a ti te impacta o no. A mí eso me produce algo que yo no te puedo explicar. Porque el día que Dios me encontró, porque dice, no, que cuando yo encontré al Señor, y yo dije, no, pero si el Señor no estaba perdido, lo que estábamos perdidos éramos nosotros. No, el día que a mí me encontró el Señor, mi vida quedó partida en un antes y un después. Yo más nunca volví a ser el mismo. Mira que yo era travieso, pero yo no era un hombre, porque hay gente que dice, no, que para llegar a los pies del Señor hay que ser malo. No, yo no era malo. Era malo, pero no tanto. Mi vida no fue partida porque Jesús me sacó de las drogas. No, yo no era drogadicto. Mi vida no fue partida porque Jesús me sacó del alcoholismo. No, yo no era alcohólico. ¿Sí ves? Jesús no me sacó. No, yo era homeless. No, yo no era homeless. Yo era un muchacho, perdóneme, inteligente, buen mozón, bastante. Joven, carismático, famoso en el lugar donde yo vivía. Conocido. No me hacían falta las peladitas. Feliz, chistoso. Me hacían fiesta, yo salía a la discoteca y me llamaban, José, ya te están esperando en Harvey para echar chistes. Yo llegaba a las 2 de la mañana, comenzaba la ronda y me hacía un anfiteatro hasta las 5, echando chistes. Era popular, era querido, era amado, pero no sé cómo explicarte el vacío que tenía en mi corazón. A pesar de tenerlo todo, era como si no tuviera nada. Y el día que Jesús llenó eso, el día que Manuel llegó a mi vida, hasta hoy, jamás fue igual. Nunca me he apartado de él. Porque cuando yo recuerdo lo que yo sentía antes de conocerle, yo no quiero volver a eso. Por eso mi pasión es hablarle a otros de Emmanuel. Es el único que cambia vidas para siempre. Es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. Quiero decirte algo que me impresiona a Jesús, por eso lo dije al principio. No solamente Jesús es Dios con nosotros, o sea, Él está conmigo. Mira qué tremendo, porque Jesús bajó, nació y vivió. Pero un momento que Jesús les dijo, ok, yo he estado con ustedes, pero ahora voy a estar en ustedes. Entonces, no solamente es que Él está con nosotros, sino que cuando tú entiendes quién es Jesús y tú lo invitas a ser parte de tu vida, ese Jesús se muda adentro de ti. O sea, es una cosa, perdónenme, es una locura. Es una locura que el creador del cielo y de la tierra, el Dios perfecto, decida nacer en el corazón de José Víctor Dugán. La oveja negra. Y entonces lo más tremendo es que nace aquí, escucha esto, para más nunca irse. Todo el mundo se va. Todo el mundo se va. Todo el mundo falla. Todo el mundo falta. El único que nunca se va es Emmanuel. El único que nunca se va. O sea, es algo que yo no te puedo explicar. No importa la situación, no importa. Él siempre está ahí. Él es tan perfecto que sabe guardar silencio cuando hay que guardar silencio y sabe hablar cuando hay que hablar. No es como el amigo que cuando está en una crisis te dice lo que menos tú quieres oír. Porque cree que te entiende, pero no te entiende nada. Es el único que no me juzga. Es el único que no me hace sentir mal cuando me siento mal. Es el único que de verdad me entiende.
es la luz de mi vida. Cuando todo se ve oscuro, Él es la luz de mi vida. Cuando a veces me levanto en la mañana que no quiero ni vivir, Él me da esperanza. Cuando todo se ve negro, no me pregunten cómo lo hace. Pero una sola mirada cambia todo el panorama. Cuando parece que nada va a salir bien, Él crea una senda donde parece que no la hay. No hay nadie como Jesús. No hay nada mejor que conocer a Jesús. Y yo estoy haciendo mucho énfasis hoy en esto, porque a veces tenemos que tener cuidado de que una experiencia sensorial emocional de un domingo no nos impida ver a Jesús. Lo que nos trae aquí es Jesús. No son luces, no es música, no es sonido, ni es humo, ni siquiera es la gente. Él nunca te va a abandonar. Mira cómo dice Hebreos 13:5, dice, la segunda parte dice, Dios ha dicho. Di conmigo, Dios ha dicho. Quiero que lo digas, Dios ha dicho. Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. ¿Qué ha dicho Dios? Ahora quiero que digas, Dios me ha dicho que Él nunca me va a fallar y que Él nunca me va a abandonar. No importa cuán difícil se ponga el asunto, tú puedes confiar tu corazón, tu vida, tus planes, tu futuro, tu familia en las manos de Jesús, porque Él nunca te va a fallar ni te va a abandonar. Es verdad que Él hace las cosas usualmente diferentes a como nosotros las haríamos, pero siempre le salen bien, aunque a nosotros no nos parezca. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de ver como Jesús ve. Nosotros tenemos una visión limitada. Jesús tiene una visión eterna. Entonces a veces nosotros sentimos que estamos en una trocha culebrera cuando está el turnpike al lado y tú sientes que Dios te mete por la trocha culebrera, que hay serpientes, hay huecos, hay maleza, con el machete ahí tratando, y tú dices, pero Señor, ¿por qué no me metes por el turnpike si esa autopista se ve tan amplia, se ve limpia, se ve despejada? Y lo que pasa es que a lo mejor Dios está viendo más adelante la autopista y un accidente que va a atentar contra tu vida o el propósito que Él tiene para ti. Y resulta que la trocha culebrera que hoy se ve como se ve, más adelante se va a poner ancha, se va a poner amplia, se va a poner hermosa. Pero tú y yo no podemos ver eso y por eso nos toca confiar. Por eso más el justo por la fe vivirá. Porque nosotros tenemos que vivir confiando en que lo que Dios tiene para nosotros es mejor, aunque en el momento sea doloroso y no lo entendamos. ¿Sabes qué es lo lindo? Que aún en medio del dolor, Emmanuel está ahí. Siempre. Cuando nuestra vida está en las manos de Jesús, escucha esto, siempre salimos ganando. Juan 16:33 dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. Oye, wow, oye este pasaje. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Lo que pasa es que estamos buscando la felicidad donde no es, o la felicidad que no es. Porque estamos buscando momentos de felicidad, experiencias de felicidad que maticen los momentos de dolor y de angustia. Porque creemos que los momentos de felicidad y de tranquilidad es el antídoto a los momentos de angustia y desasosiego. Y Dios te está diciendo, no, tú lo que necesitas no es calma y tranquilidad, lo que no necesitas son momentos de felicidad. Tú necesitas ser feliz, que es diferente. Y no es lo mismo ser feliz que tener momentos de felicidad. Cuando tú tienes momentos de felicidad, los momentos de tristeza atentan contra tu felicidad. Cuando tú eres feliz, aún en los momentos de tristeza, eso está ahí. Y cuando pasa el momento de tristeza, la felicidad vuelve y sale. Yo no sé si tú estás cerca de Dios, pero quiero decirte que Dios sí está cerca de ti. Hay lugares, Dani, donde nos enseñan que nos podemos alejar de Dios. Eso no es ni bíblico.
No hay manera de alejarse de Dios, porque la Biblia dice que Dios está en todas partes. Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno en escondrijo donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo, dice Dios, el cielo y la tierra? Y el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere, si bajare, si corriere, tú estás ahí. Entonces, es verdad que en el corazón podemos alejarnos de Dios. Es como la pareja que vive bajo el mismo techo, pero está lejos la una de la otra. Que está cerca geográficamente, pero estás lejos emocionalmente. Yo no sé si tú estás cerca de Dios, pero hoy quiero darte la certeza de que Dios sí está cerca de ti. Dios está al alcance de estirar el brazo. Dios está al alcance de una palabra.